705 Bloomington Street, barrio La Molina, al oeste del centro de Corpus Christi, Texas, detrás de una cerca de cadena, sobre un césped simple que nunca apareció en portadas de revistas. Hay una casa de ladrillo de 1,221 pies cuadrados, construida en 1951. 4 dormitorios, 4 baños, garaje blanco, nada que impresione, nada que grite fama. Y sin embargo, esta dirección esconde uno de los secretos más reveladores de la música latina, porque aquí vivió Selena Quintanilla, la reina del tejano, la artista latina más exitosa de los años 90, la mujer que llenó el Houston Astrodome con más de 60,000 personas, que vendió millones de discos, que ganó un Grammy, que lanzó una línea de moda con ingresos de 7 cifras, y vivía en 1,221 pies cuadrados, gratis, en una casa que no era suya. Pero eso no es el detalle que nadie notó. El detalle es esto: Abraham Quintanilla, su padre, era dueño de 3 casas en esa misma calle. Abe, el hermano mayor, vivía con su familia, en la de la izquierda. Abraham y Marcela, los padres, en la del medio. Selena y Chris Pérez en la de la derecha. Un complejo familiar disfrazado de vecindario común. La estrella más grande de la música latina no solo vivía en una casa modesta, vivía en una propiedad controlada por su padre. ¿Refugio familiar o jaula dorada sin el oro? Esa es la pregunta que nadie se atreve a hacer. Si te gustan investigaciones sobre el precio real de la fama, los secretos detrás del éxito y las historias que nadie cuenta, quédate hasta el final, porque esta no es la historia de una mansión, es la historia de por qué nunca hubo una. Para entender la casa, hay que entender de dónde vino Selena. Nació el 16 de abril de 1971 en Lake Jackson, Texas. Su padre Abraham había sido músico en los años 50 con su banda Los Dinos, pero abandonó ese sueño por un trabajo en Dow Chemical para alimentar a su familia. Cuando Selena tenía 6 años, Abraham descubrió algo que cambió todo. Su hija menor tenía un talento vocal extraordinario, timing perfecto, pitch perfecto, una voz que no se enseña, se fabrica sola. Abraham organizó a sus 3 hijos en una banda, Selena y Los Dinos, Abe en el bajo, Suzette en la batería, Selena al frente. La sacó de la escuela en 8º grado para que se dedicara completamente a la música. Una decisión que hoy sería impensable. Un padre apostando el futuro académico de su hija a una industria que rechazaba mujeres en un género completamente dominado por hombres. La música tejana no tenía espacio para una niña de 9 años cantando en restaurantes. Pero Abraham no veía obstáculos, veía un boleto de salida para toda la familia. Locura o visión, dependiendo de a quién le preguntes. En 1981, Dow Chemical cerró y la familia se quedó sin nada. Se mudaron a Corpus Christi, sin trabajo, sin ahorros. La música dejó de ser un sueño y se convirtió en la única manera de comer. Tocaban en restaurantes por propinas, en quinceañeras por unos cientos de dólares, en ferias donde nadie sabía sus nombres. El hambre los convirtió en profesionales. Selena tenía 10 años y ya estaba trabajando. Ahora viene la parte que cambia la historia. Cuando Selena firmó con EMI Latin en 1989 y empezó a generar dinero real con álbumes, giras y premios, el sistema financiero no cambió. Abraham seguía siendo su manager, su productor, su representante. Controlaba todo. Selena no recibía un salario normal, recibía lo que se llama un Net Profits Interest, un porcentaje de las ganancias netas que su padre declaraba, aproximadamente un 25%. El resto lo manejaba Abraham a través de Q Productions, la empresa familiar. No había contabilidad independiente, no había asesor financiero externo. Un hombre, una empresa, todo el dinero. Cuando Selena murió, los documentos de testamentaría revelaron un número que debería haber generado escándalo. Selena y Chris Pérez tenían solo $326,000 en activos conjuntos. La mujer que vendió más de 2 millones de copias de Entre a mi mundo,
que llenaba estadios en México y Estados Unidos, que tenía boutiques generando millones. Tenía menos en su cuenta que un gerente de banco promedio. ¿Dónde estaba el dinero? Todo pasaba por las manos de su padre. Y Selena, que podía llenar un estadio con su voz, no controlaba su propia billetera. Dentro de esa casa de 1221 pies cuadrados, había un detalle que parte el alma. Uno de los 4 dormitorios tenía una cama de niño pequeño. Selena y Chris estaban planificando su familia. Habían comprado 10 acres de tierra en Corpus Christi para construir su primera casa real. Una granja donde pudieran tener espacio, independencia, distancia de los padres que vivían literalmente en la casa de al lado. Ese terreno representaba todo lo que Selena quería y no tenía: privacidad, autonomía, un futuro propio. Chris Pérez escribió en su libro To Selena with Love que después de su muerte nunca construyó esa casa. Dijo que no la quería sin ella. Esos 10 acres donde Selena imaginaba a sus hijos corriendo quedaron vacíos. Un futuro convertido en tierra baldía. Y la cuna en el dormitorio de Bloomington Street fue vaciada sin que nunca durmiera un bebé en ella. Para 1994, el contraste era imposible de ignorar. Selena era la artista latina más importante de Estados Unidos. Amor Prohibido era el álbum latino más vendido de su generación. Había ganado el Grammy a Mejor Álbum Mexicano-Americano por Selena Live en 1994. En febrero de 1995, un mes antes de su muerte, llenó el Astrodome de Houston con más de 60,000 personas, el récord absoluto del Houston Livestock Show and Rodeo. Su patrimonio neto se estimaba entre 5 y 10 millones de dólares. Estaba grabando su primer álbum crossover en inglés, el paso que la convertiría en estrella global, y cada noche volvía a 1221 pies cuadrados, sin título de propiedad a su nombre, sin muro que la separara de sus padres. Hay que entender algo más. Selena y Chris Pérez se habían fugado para casarse en 1992 porque Abraham se oponía a la relación. La veía como una amenaza. Si Chris se llevaba a Selena, todo el trabajo de años se derrumbaba. Abraham llegó a despedir a Chris de la banda, pero cuando se fugaron, no tuvo más opción que aceptarlo. Su solución fue mantenerlos cerca. Les dio la casa de Bloomington Street, gratis, al lado de la suya, donde podía ver quién entraba y quién salía. La reina del Tejano no tenía castillo. Tenía una habitación con una cuna vacía y un sueño de 10 acres que nunca se construyó. Pero Selena sí tenía un proyecto que era completamente suyo. En 1994, abrió 2 boutiques llamadas Selena Etc. en Corpus Christi y San Antonio. Vendían ropa y joyería diseñada por ella, con salones de belleza integrados. Fue su espacio creativo, su primera declaración de independencia empresarial, un negocio que generaba ingresos de 7 cifras y que no dependía de las decisiones de su padre. Selena estaba construyendo algo propio, y para manejarlo, eligió a la persona equivocada. Yolanda Saldívar había fundado el fan club de Selena en 1991. Manejaba más de 8,000 miembros. Se convirtió en la asistente más que cercana de la cantante. Selena la llamaba mamá, una confianza que resultaría letal. Cuando Selena la nombró gerente de las boutiques, le dio acceso a las cuentas bancarias, a los cheques, a todo. A principios de 1995, empleados empezaron a reportar irregularidades, cheques de nómina que no llegaban, facturas sin pagar, fans que enviaban dinero al club y nunca recibían mercancía. Abraham investigó y descubrió que Saldívar había falsificado cheques y desviado más de $30,000 del fan club y las boutiques. Los sueños empresariales de Selena estaban siendo devorados por la persona en quien más confiaba fuera de su familia. El 9 de marzo de 1995, Abraham y Selena confrontaron a Saldívar. La despidieron. Abraham la amenazó con acción legal y le prohibió contactar a Selena. 2 días después, Saldívar fue a una tienda de armas en San Antonio, llamada A Place to Shoot, y compró un revólver calibre .38 Special.
Le mintió al vendedor, diciendo que necesitaba protección, porque familiares de sus pacientes la amenazaban. El 31 de marzo, Selena fue al Days Inn, en Corpus Christi, a recuperar documentos financieros que Saldívar retenía. Primero la llevó al hospital, porque Saldívar alegó haber sido violada en Monterrey. Los médicos no confirmaron nada. Regresaron al motel. En la habitación 158, Selena vació la cartera de Saldívar buscando los documentos y encontró el revólver. Saldívar lo agarró. Mientras Selena intentaba huir, le disparó por la espalda. La bala de punta hueca le cortó una arteria principal. Selena corrió sangrando por el pasillo hasta el lobby del motel. Nombró a su asesina. Dijo el número de habitación y se desplomó. A la 1:05 de la tarde fue declarada muerta en el hospital. Tenía 23 años. Murió persiguiendo papeles financieros. Murió intentando recuperar el control de algo que le pertenecía. Después del disparo, Saldívar se subió a su camioneta e intentó huir. La policía la interceptó. Lo que siguió fue un enfrentamiento de más de 9 horas. Saldívar sentada en el asiento del conductor, con el revólver apuntando a su propia cabeza, amenazando con suicidarse. 9 horas mientras Selena ya estaba muerta. Eventualmente se rindió. En octubre de 1995 fue declarada culpable de asesinato en primer grado. Sentencia: cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional después de 30 años. En marzo de 2025 le fue denegada la libertad condicional. La próxima revisión será en 2030. Chris Pérez se quedó en la casa de Bloomington Street por un tiempo. Eventualmente la vendió alrededor del año 2000. Dijo que no podía seguir ahí. Las paredes guardaban demasiado, pero Abraham se movió rápido. 2 meses después del asesinato contrató a un abogado de Minnesota y Harvard para redactar un acuerdo de patrimonio que le daba autoridad exclusiva para explotar el nombre, la voz, la firma, la fotografía y la imagen de Selena a perpetuidad. Chris firmó. Aceptó no más del 25% de las ganancias netas del estate. En 25 años, recibió aproximadamente $3 millones. Si su porcentaje era el 25%, eso significa que el estate completo declaró haber generado solo unos $12 millones en un cuarto de siglo. Para una artista cuyo álbum póstumo debutó número 1 en el Billboard 200, cuya película con Jennifer López recaudó $35 millones en taquilla, cuya colección con Max se agotó en minutos y cuya serie de Netflix llegó a millones de hogares. Esos números son difíciles de creer. En 2020, Pérez demandó para exigir transparencia financiera. La batalla legal continúa, y hay un detalle más que pocos conocen. En 1997, apenas 2 años después de la muerte de Selena, el IRS demandó a Abraham Quintanilla y su esposa por haber subreportado los ingresos de Selena mientras estaba viva por más de $1 millón. Fueron obligados a pagar $590,866 en impuestos atrasados. Si el gobierno encontró dinero escondido, ¿cuánto más habrá que nunca salió a la luz? Y mientras tanto, el legado sigue creciendo. Dreaming of You fue el primer álbum de un artista latino en debutar en el número 1 del Billboard 200. Fue el primer álbum póstumo en lograr esa posición. Fue el primer álbum mayoritariamente en español en alcanzar la cima. 3 récords, con un solo disco que Selena nunca escuchó. La película de 1997 lanzó la carrera de Jennifer López. MAC Cosmetics creó una colección en su honor en 2016 que generó colas de horas y se agotó en todo el país. Netflix produjo Selena The Series. Selena Gómez lleva su nombre porque sus padres la adoraban. Hoy, el estate se estima entre 25 y 35 millones de dólares. Genera entre 3 y 5 millones al año. Y la casa de 1,221 pies cuadrados en Bloomington Street se convirtió en lugar de peregrinación. Miles de fans viajan a Corpus Christi cada año para pararse frente a esa cerca de cadena y tomarse una foto. La casa más pequeña de cualquier celebridad de su calibre genera más devoción que mansiones de 30,000 pies cuadrados.
Y ese es el detalle que nadie notó. La mansión de Selena no era una mansión. La artista latina más exitosa de los años 90 no era dueña de la casa donde vivía. No tenía testamento. No controlaba sus finanzas. No tenía independencia real a los 23 años. El terreno de 10 acres donde iba a construir su hogar sigue ahí. La habitación con la cuna fue vaciada. Los documentos financieros por los que murió revelaron una traición que apenas arañaba la superficie de algo más profundo. La pregunta no es si Selena podía comprar una mansión. Claro que podía. La pregunta es por qué nunca la tuvo. ¿Fue humildad genuina? ¿Fue control familiar? ¿Fue simplemente una artista de 23 años que no tuvo tiempo de crecer más allá de la estructura que la creó? La respuesta probablemente es las tres cosas. Y eso es lo más triste de todo. Selena construyó un imperio que hoy vale decenas de millones de dólares. Y vivió en 1221 pies cuadrados con una cuna vacía esperando un futuro que nunca llegó. A veces el detalle más revelador sobre una estrella no está en lo que compró, sino en lo que nunca pudo tener. Si esta historia te impactó, déjame saber en los comentarios qué otra casa de celebridad deberíamos investigar. ¿La mansión de Whitney Houston? ¿El rancho de Michael Jackson? ¿El penthouse de Celia Cruz? Tú decides cuál historia oscura exploramos después, porque detrás de cada dirección famosa hay una cuenta que alguien está pagando, y a veces el precio no aparece en ninguna escritura.